También porque estamos en medio de una campaña, así que cada oportunidad de comentar lo que estamos haciendo y lo que se está jugando en esta campaña es importante. Nosotros estamos en la campaña de Capital con Manuel Adorni como nuestro candidato. Es una campaña que nosotros la definimos como kirchnerismo versus libertad. El kirchnerismo ya ni siquiera puede poner, como propuesta electoral a alguien de sus propias filas, tiene que tratar de poner una cara amable que de alguna manera disfrace, oculte el monstruo que está atrás, ¿no? Porque nosotros decimos que es kirchnerismo libertad. Pues tenemos que acordar que el kirchnerismo fue el partido que nos encerró durante mucho tiempo, fue el partido que nos negó las vacunas del COVID y que envió a 17.000 conciudadanos a una muerte prematura e innecesaria. Y el candidato en esta elección del kirchnerismo es alguien que ha votado en contra de todas estas reformas que creo que han permitido que Argentina en el último año haya crecido 6%, que hayan salido 10 millones de personas de la pobreza y que haya bajado la inflación, ¿no? Así que bueno, también para nosotros es una oportunidad para volver a profundizar estos mensajes. Voy a repartir mi presentación en dos partes. Uno es más breve sobre lo que ha ocurrido, porque la verdad que lo que ha ocurrido todos lo conocemos y todos lo sabemos, pero quiero quizás por ahí subrayar algunos puntos. Y después quizás hablar un poco del futuro, porque a medida que la estabilidad se va consolidando, empiezan a emerger nuevos temas, ¿no? Nuevos temas en la agenda, entonces quiero como compartir con ustedes cuáles podrían ser esos nuevos temas. Como yo siempre digo, Javier tiene dos grandes ideas en lo económico, muchos de ustedes ya me lo han escuchado esto. El equilibrio fiscal como una premisa absolutamente innegociable, el ordenamiento de la macroeconomía, un superávit fiscal que se logra bajando el gasto y no subiendo impuestos, y el segundo, el de la libertad económica, que es la agenda de la desregulación, ¿no? Los logros en la macro que son evidentes, se alcanzó el superávit fiscal en un mes, esto es algo que mucha gente pensaba que era imposible, incluso después que ocurrió mucha gente pensaba que no había ocurrido. Sin embargo, creo que a esta altura del partido todos sabemos que Argentina ha alcanzado el superávit fiscal y les puedo transmitir como miembro del gabinete la obsesión inclaudicable que tiene el presidente con este objetivo. Como yo les decía, el superávit fiscal, Javier dice, no hay que lograrlo aumentando impuestos, hay que lograrlo bajando gastos. Ya lo decía Marcos, el gasto público bajó el año pasado un 30% en términos reales. Nosotros a eso no lo llamamos ajuste, llamamos ajuste a lo anterior, llamamos ajuste cuando el gasto público era alto, porque cada peso que el sector público gasta es un peso que ustedes como empresarios o los trabajadores argentinos tienen que pagar como impuestos. Entonces, ajuste es que el gobierno gaste mucho, no que gaste poco, porque cuando el gobierno gasta poco puede devolverle a la gente con menores impuestos. Por supuesto, el impuesto más importante que bajó el año pasado fue el impuesto inflacionario, que le devolvió un ingreso de entre 2,5 y 3 puntos del PBI a los deciles más bajos de la población, y por eso sacamos a 10 millones de personas de la pobreza y bajaron 20 puntos los índices de pobreza. Entonces, en realidad la baja del gasto es una liberación de recursos para el resto de la sociedad. Es muy importante que esto lo tengamos claro porque si no estamos como explicando la cosa al revés de lo que verdaderamente es. El ordenamiento fiscal permitió la baja del riesgo país, que es una baja del costo del capital, y permitió que la economía el año pasado creciera 6%. Después voy a explayarme un poco más sobre las perspectivas de crecimiento hacia adelante. Entonces, en lo macro esto ya lo conocemos y ya lo sabemos. Después tenemos la agenda de la libertad económica, que es una agenda basada muy en el consumidor, siempre pensando en el consumidor, cómo yo logro que los productos lleguen con un nivel de competencia mayor y menores precios al consumidor. Yo digo que la agenda de desregulación es una agenda pro pyme, porque la regulación puede tolerarla una empresa grande, pero es mucho más onerosa para una empresa pequeña. La agenda de desregulación es pro emprendedurismo, porque de nuevo el que está arrancando, si uno lo carga con costos fijos muy grandes, se hace muy difícil el comienzo de esa actividad emprendedora. Por consiguiente, la desregulación es pro competencia, porque permite que haya más pymes, permite que haya más emprendedurismo. Por consiguiente, la desregulación es pro crecimiento.
Y la desregulación es anticorrupción, porque así como la desregulación va limpiando el marco normativo, la regulación es siempre una oportunidad para una coima, para una intervención o para un acto de corrupción, ¿no? También es anticasta, ¿no? la desregulación. Este proceso lo venimos ya encaminando hace muchísimos meses. Es como un proceso como de limpiar, ¿no? Limpiar y es muy difícil para mí describirlo porque son tantas las cosas que van ocurriendo todas las semanas que en general yo cuando describo la agenda de regulación digo sobre las cosas que pasaron ayer, que pasaron hoy o que pasan mañana, porque es como que miramos la foto de una película que se va desplegando y lo ilustro de esa manera. Entonces, déjenme contarles algunas de esas cosas en las que estamos trabajando estos días. Ustedes saben que en la ley bases nosotros, diría que el mercado laboral tenía dos grandes temáticas. Uno es los costos laborales asociados a la disrupción de una relación laboral, lo que llamamos los costos de indemnización. Eso de alguna manera fue atendido en la ley bases con la eliminación de las multas y con un artículo que es el artículo 96, que básicamente le permitía a cada sector diseñar su propio sistema indemnizatorio. ¿Okay? Y uno hace estas reformas, es un sistema indemnizatorio que cada uno lo puede, digamos, diseñar libremente, cada sector. Sí tenía la característica que no iba a ser obligatorio ni para las empresas ni para el trabajador, así que cuando se diseñara este sistema había que encontrar algo que sea, como a veces dicen los economistas, win-win, ¿no? O sea, que todos ganen, que gane el trabajador y que gane el empresario. Obviamente hay un tercero en discordia, que es la industria del juicio, entonces definitivamente hay margen para armar algo que sea donde todos ganen. Y la verdad que no ha pasado mucho este último año, pero sin embargo mañana tengo 2 reuniones con 2 grupos empresarios, algunos están acá, que me van a presentar la propuesta, simplemente, no es que me la tienen que presentar, simplemente que van a compartir las ideas que tienen y de cómo lo estarían armando. Y si eso realmente llegara a ver la luz, creo que serían 2 casos testigos extraordinarios sobre la manera en que el sector privado tiene que resolver este problema. Porque, repito, no va a ser el Estado el que va a resolver este problema, sino que nosotros hemos dado el marco jurídico para que cada uno de ustedes lo pueda resolver con las características típicas de cada sector. Así que eso está ocurriendo hoy. Hoy no sé si ustedes lo vieron, saqué un tuit a la mañana con algo que pasó ayer, que es que nosotros también hicimos una innovación en el mercado financiero permitiendo los pagarés productos. Repito, estoy contando las cosas de estos días, ¿no? O sea, más o menos importantes que puedan ocurrir. Eso lo hicimos hace unos meses y ayer empezaron a cotizar los primeros pagaré productos, que también es una manera de darle más diversidad financiera. Nosotros hemos ido cambiando el rol del SENASA. SENASA es una institución que se fue metiendo en la función de producción del productor agropecuario, diciéndole cómo tenía que producir. Y la verdad que no tiene ninguna lógica que el SENASA se convierta en algún sentido un vedor de la función de producción de ustedes. El único rol del SENASA es una suerte de policía sanitaria, que es relevante para evitar la propagación de enfermedades o para generar un flujo confiable en el comercio internacional. Entonces estamos básicamente replegando a SENASA de esas actividades de control de la producción y de control de calidad, porque el control de calidad lo hace el consumidor, no lo hace un burócrata. Y estamos haciendo un cambio absolutamente fundamental. En ese tema hay un tema absolutamente importante también, que para mí es el tema de la vacunación de aftosa. Tenemos un problema, la vacuna aftosa en Argentina sale más de $1 y en Paraguay se vende a 35 centavos de dólar. Y tenemos 120.000 o 150.000 productores que de alguna manera pagan en Argentina 4 veces más por esa vacuna que lo que pagan o se pagaría en Paraguay. Entonces es un tema también que tenemos que resolver rápidamente. El otro caso que fue ayer, que también lo anunciamos, fue la eliminación de las restricciones a la plantación de yerba mate. O sea, tenemos un producto que la industria vende al 96% de las familias argentinas, se vende muy poco en el resto del mundo, pero teníamos un sistema institucional que prohibía el aumento de la producción, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que ocurren en Argentina. Y hace unos días también eliminamos un régimen que se llama el CIBU, que es el régimen de importación de bienes usados de capital. Era imposible para un productor, o muy dificultoso, o muy riesgoso para un productor como cualquiera de ustedes,
traer una línea de producción usada del resto del mundo, y eso también lo eliminamos totalmente. Bueno, esas son cosas que, digamos, de los últimos días, ¿no? Entonces me parece como que es interesante. También hay como una cosa interesante, que es que nosotros desregulamos y algunas provincias regulan, ¿no? Por ejemplo, nosotros desregulamos la ruta, que es el registro único del transporte automotor, que era un trámite que se le pedía a los transportistas. Siempre hablamos del costo de la logística, ¿no? Y entonces lo eliminamos eso totalmente, y la provincia de Buenos Aires volvió a instituir el ruta provincial, ¿ok? Entonces, está interesante. O, por ejemplo, nosotros en el DNU desregulamos la venta online de farmacias, entonces la provincia de Buenos Aires prohíbe la venta online de farmacias, ¿ok? O desregulamos la posibilidad de que en las estaciones de servicios haya autodespacho de combustibles. Uno lo puede pensar por un tema de costos, pero para mí es un tema de seguridad. La provincia de Buenos Aires regula que está prohibido el autodespacho en la provincia. O, por ejemplo, desregulamos la necesidad que en actividades turísticas vos tengas que contratar un guía matriculado. La provincia de Santa Cruz regula que no puede haber actividades turísticas sin guías regulados. Bueno, pero es parte del federalismo, ¿no? Es parte de un gobierno que da libertad, cada provincia que elige dónde se planta en ese espacio de libertad. Nosotros, por supuesto, en nuestra campaña electoral y en esta, digamos, batalla cultural que estamos dando en favor de la libertad, iremos apuntando quiénes son los gobiernos provinciales que aceptan darle más libertad a los actores económicos y quiénes no. Entonces, es un poquito más o menos lo que viene ocurriendo. Yo creo que la estabilidad, creo que lo dijo Marcos, ¿no? Superávit fiscal, sin pasivos en el Banco Central, tipo de cambio flotante, una cantidad de dinero, digamos, absolutamente controlada. Es claro que la Argentina va a un proceso de estabilización con niveles de inflación internacionales. Entiendo que ustedes puedan esperar o que puedan tener dudas, ¿no? Estamos en la Argentina, digamos, hemos vivido frustraciones de 50 años, pero está claro que en cualquier lugar del mundo, si esos son los ingredientes, el resultante es una economía con estabilidad, así que estamos muy tranquilos y muy simplemente que el tiempo lo vaya demostrando. Es importante ustedes, por supuesto, que analicen bien esa realidad, porque si no pueden en el camino tomar decisiones equivocadas, pero bueno, eso ya corre por cuenta de ustedes. Las empresas valen más. Está claro que en Argentina se está empezando a producir un salto, digamos, estructural. Estamos en medio de un boom de energía que el que no lo ve es porque no lo quiere ver, porque es absolutamente evidente, y también un poquito más lento por las características de las inversiones. Está claro que Argentina va hacia un boom minero, también de los cuales, ustedes saben, hace 2 días tuvimos la información sobre el descubrimiento de la mina de cobre y oro más grande de los últimos 30 años, lo cual es obvio, ¿no? Porque conocemos que Chile tiene una producción minera absolutamente incomparable con la de Argentina, compartimos las mismas montañas, y la hipótesis que de Dios, al crear el mundo, puso todos los minerales del lado chileno, no me parece que es una hipótesis muy plausible, ¿no? Así que eso va a reconfigurar totalmente la actividad económica de Argentina. O sea, es muy fácil imaginarse un futuro interesante industrial para Argentina, pero basado en la ventaja competitiva de la energía. O sea, el polo entre Neuquén y Bahía Blanca va a ser uno de los lugares del mundo con energía más barata en todo el planeta. El gas es transportable, por supuesto que sí, pero menos transportable que el petróleo. Entonces hay mucho más incentivo para que la actividad económica se transfiera donde está la energía que llevar la energía donde está la actividad económica, ¿no? Y mucho más con renovables, eso es aún más extremo. Así que pareciera natural que Argentina va a tener un desarrollo industrial bastante interesante basado en estas ventajas competitivas. Así que bueno, me parece que esas son todas cosas que van a ir ocurriendo y que las vamos a ir viendo a lo largo de los años. No van a ser cosas que pasan de un día para el otro. Voy a hablar un poquito del tema de futuro y quiero ahí hablar sobre 3 temas puntuales, contarles un poquito qué estamos encontrando en la agenda de transformación del Estado, que es la motosierra. Marcos hablaba de impuestos distorsivos. Yo digo, todos los impuestos son distorsivos. Y hay un debate interesantísimo sobre cuál es si tuvieran que elegir qué impuesto bajar en este grupo. Y por ahí todos tienen una respuesta diferente sobre cuál es el impuesto que le consideran que es más distorsivo. Pero lo verdaderamente relevante de la agenda
no es qué impuesto bajar, sino la motosierra, porque la motosierra es la que va a permitir la baja de impuestos. El proceso de la motosierra sigue, digamos, a toda marcha, trabajando sobre dos, además de las redundancias, ¿no? Porque ustedes piensen que nosotros tenemos 210.000 empleados en la Administración Pública Central, piensen aproximadamente 90.000 en las empresas públicas, son 300.000 empleados públicos. De esos 300.000 empleados públicos, redujimos 45.000 en estos primeros meses de la gestión de Javier Milei. Y si yo les preguntara qué servicios públicos han sido comprometidos en esa baja, probablemente les resulte difícil identificar, lo cual habla de una reducción, de dos cosas, de una reducción inteligente, criteriosa, pero también de una reducción de cosas que no servían para nada. Entonces me parece que ese margen está. Hay otra dimensión que es la de la duplicación. El gobierno nacional fue creciendo a lo largo de los tiempos, replicando competencias que son de las provincias o son de los municipios. Entonces nuestra idea es básicamente desembarazar al gobierno, desprender al gobierno de esas competencias para que esas competencias reviertan a las provincias, a los municipios, que es donde deben estar. Así que eso tiene como margen muy significativo para la reducción del gobierno nacional. Y después una cosa que es muy interesante, que nos va apareciendo de manera más evidente, es que el gobierno creció sobre la base de un montón de organismos descentralizados. Y estos organismos descentralizados tienen la capacidad de poder cobrar tasas. Entonces, en un intento, esos propios organismos de una suerte de responsabilidad fiscal, yo no te pido nada de plata, empezaron a crear trámites para autofinanciarse. Entonces encontramos que, por ejemplo, la ANMAT tiene 900 trámites con certificados que los te tendría que dar por la web, te los da en papel y te da la copia, el duplicado y el triplicado y te cobra los tres. Si uno quiere sacar limones de una planta en Tucumán, tiene que tener la certificación de comercialización, pero si después quiere llevar el camión a Santiago del Estero, te tienen que dar otro, que es el interjurisdiccional. Entonces eso necesitamos, por supuesto, reducirlo significativamente, y esa es parte del trabajo que estamos haciendo. Pero yo lo he dicho muchas veces, yo creo que está mal, creo que está mal pensado arrancar la discusión viniendo a reclamar bajas de impuestos. Lo que ustedes tienen que reclamar es la baja del gasto, porque la baja del gasto es lo que hace que sea sustentable, sostenible y posible la baja de impuestos. Entonces, si ustedes nos reclaman para un sector bajar impuestos y el gasto no cambia, en realidad lo que ustedes nos están diciendo es: bajame el gasto a mí, cobrárselo a otro, porque si el gasto no cambia, quiere decir que lo que no te estoy cobrando a vos, se lo tengo que cobrar necesariamente a otro. Entonces, nosotros los necesitamos a ustedes como socios en la motosierra. La motosierra es lo que va a permitir que la baja del gasto ocurra. Les quiero decir que el presidente está 100%, digamos, está buenísimo que sean socios, pero no se preocupen, lo vamos a hacer igual, porque tenemos mucho, por eso tengo acá mi pin de la motosierra, ¿no? Que lo exhibo con mucho orgullo. Pero esa motosierra es lo que va a permitir bajar los impuestos, sumado a la propia recuperación de la economía, porque si uno tiene una recuperación de la economía con un gasto público que está constante, piensen que si supongamos la recaudación es 30 puntos del PIB, si uno tiene 5 puntos de crecimiento del producto, ¿cuánto sube la recaudación? Sube 1,5 puntos del PBI. 5 puntos por 0,3. Entonces, si el gasto público está constante, quiere decir que eso genera un espacio para bajar los impuestos en 1,5 puntos del PBI. Entonces, tanto la motosierra como el aumento del gasto va a permitir a lo largo de los próximos años seguir bajando impuestos de manera criteriosa, balanceada, cuidando el superávit fiscal. Por supuesto, un ejemplo lo tenemos hoy, que es la eliminación de las retenciones. Ya se mencionó la eliminación de las retenciones a un gran número de productos industriales y es parte de ese proceso. Así que, pero creo que también para ustedes y para el CICIP hay un debate interesante sobre qué impuestos son los que habría que bajar, ¿no? Y uno tiene muchos, tiene créditos y débitos, tiene impuestos al trabajo, tiene las retenciones, en fin, una infinidad de impuestos sobre los cuales los aranceles a los bienes de capital, que sería mi preferido, que una sociedad se grave la importación de maquinaria o la capacidad de tener maquinaria, que es lo que genera
capacidad de crecimiento me parece que es un problema. Creo que entonces eso es lo que les quería comentar en términos de transformación del Estado. Voy al tema del crecimiento. ¿Por qué pienso que Argentina va a sostener este ritmo de crecimiento? Estamos en este momento en un crecimiento del 6%, que ya lo llevamos desde fin del año pasado y que se ha digamos, extendido en la primera mitad de este año. En realidad, el segundo trimestre vamos a ver números que son todavía superiores a eso. ¿Y cuáles son las fuentes de ese crecimiento? La primera fuente es la baja del gasto. O sea, la baja del gasto es lo que permite el crecimiento, porque la baja del gasto es devolverle recursos al sector privado. Y mientras el gobierno gasta, el sector privado gasta y ahorra. Entonces, devolverle recursos al sector privado es aumentar la tasa de ahorro de Argentina, es aumentar la acumulación de capital, es que baje el riesgo país. Y eso es como la acumulación del capital es uno de los factores centrales del crecimiento. El segundo es, ¿por qué la baja del gasto público y el superávit fiscal también es un factor central del crecimiento? Porque nos permite de vuelta tener estabilidad de precios, nos permite tener un sistema de precios. Me comentaban hoy a la mañana, por ejemplo, que cuando en Chile hicieron la desregulación, y el ministro de Economía desreguló por allá, por los años 80, todos los precios, vinieron los panaderos y le dijeron al ministro de Economía, bueno, nosotros necesitamos un aumento del precio del 300%. Y entonces el ministro le dijo, no, los precios son libres, pongan el que quieran. A la semana siguiente vinieron los panaderos y dijeron, bueno, me parece que nosotros con 150 podemos tener los precios. Y el ministro le dijo, bueno, buenísimo, los precios son libres. Y a la semana siguiente volvieron y dijeron, no, me parece que va a aumentar 50% el precio, no 300% como habían dicho originalmente. O sea, era un sistema donde los empresarios estaban acostumbrados a hacer lobby, no estaban acostumbrados a trabajar en un mercado y definir cuál tenía que ser el precio en ese mercado. Bueno, yo creo que la estabilidad de precios, quizás es un ejemplo un poquito extremo, pero creo que la estabilidad de precios va a recrear ese sistema de precios. Va a aumentar fuertísimamente la competencia porque el consumidor va a saber cuáles son los precios, va a poder comparar y me parece que eso también va a ser, por supuesto que eso también ayuda al crecimiento económico. El tercer punto por el cual la Argentina crece es porque tenemos un gobierno que es un creyente absoluto en el valor de los derechos de propiedad. Y hay industrias en Argentina que uno de los insumos más importantes es la confianza en un gobierno que cree en los derechos de propiedad. Por ejemplo, Alejandro Bulgeroni no va a invertir el dinero que va a invertir en Argentina si no piensa que hay un respeto a los derechos de propiedad en Argentina. Y una minera mucho menos que menos, porque una minera uno está hundiendo, literalmente está hundiendo el capital en el terreno, bueno, diríamos que en lo petrolero también, ¿no? Entonces, si uno no tiene una garantía de los derechos de propiedad, hay muchas industrias que directamente no son viables. Hay otra locura del kirchnerismo, ¿no? Una reestructuración de la deuda, se reestructuró agresivamente una deuda que era 25 puntos del PIB, una deuda que tenía una tasa de interés del 5%, entonces el mundo como miró diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué país puede ir a una reestructuración agresiva de la deuda, de una deuda que es 25? A ver, los griegos reestructuraron 200 puntos del PIB, pero 25 puntos del PIB. Entonces, si un gobierno no está dispuesto a cumplir un contrato de deuda, mucho menos va a estar dispuesto a cumplir con las relaciones contractuales de una inversión de largo plazo como podría ser en minería o energía. Entonces a mí me parece que el tema del derecho de propiedad, que por supuesto también se refleja en el riesgo país, es un elemento absolutamente central de por qué Argentina entra en un sendero de crecimiento más interesante. Bueno, el de la libertad económica definitivamente, darles más márgenes a ustedes para producir sin tantas restricciones, sin ir más lejos el ejemplo que daba antes del CIBU. Ahora se va a poder traer maquinaria agrícola que en Argentina se conseguía $250.000, se va a conseguir a $100.000. Entonces eso permite también la acumulación de capital, permite trabajar con mayor libertad, inventar, etc. El otro tema por el cual la baja del gasto público y la baja de impuestos es tan importante para el crecimiento es por la formalidad. O sea, el motivo por el cual Argentina tiene una gran economía informal es por la alta carga tributaria. No estoy diciendo nada que no sea obvio. En particular, la alta carga tributaria al trabajo. O sea, Argentina tiene impuestos al trabajo que son extraordinariamente altas. Entonces, si uno tiene un gasto público que cae, que permite bajar impuestos,
Eventualmente veremos si primero, segundo, tercero, podrán bajar los impuestos al trabajo y eso va a permitir la formalización de la fuerza de trabajo. ¿Por qué es importante para el crecimiento? Para el crecimiento, por supuesto, la formalización es importante para el bienestar del propio trabajador, ¿no? Aporta un sistema jubilatorio, tiene protecciones, etcétera. Pero ¿por qué es importante para el crecimiento? Es importante porque una empresa que es informal es una empresa que no puede crecer. Y lo que hace verdaderamente a una economía que crezca es cuando una empresa empieza en un garage y se transforma en una empresa de $1 trillón. Esas son las transformaciones fundamentales que pueden ocurrir. Hay un libro que se llama Blitzscaling de Reid Hoffman que habla de este proceso. Las economías exitosas son las que pueden ir del garage a convertirse en Apple y para eso tenés que estar en el mundo formal. Un colega mío de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausman, quizás alguno lo conozca, él dice que la producción es como combinar letras. Las empresas tienen insumos y cada insumo es una letra. Si uno tiene pocas letras, hace pocas palabras. Y una empresa informal necesariamente es una empresa con pocas letras. En cambio, cuando una empresa se formaliza, puede tener más granularidad, puede tener más insumos intermedios, tiene más letras y entonces puede producir más palabras y eso es más producción y eso es más crecimiento. Así que, y después tenemos todo el debate sobre la tecnología, ¿no? Sobre cómo llevamos a Argentina a la tecnología. Y me parece que eso se puede ver en dos dimensiones. Uno, una empresa está conectada y con la tecnología de punta solo si es abierta. Si es una economía muy cerrada es imposible que tengas tecnología de punta. Entonces la apertura comercial como un elemento central del crecimiento económico, eso también hay amplia evidencia empírica. Y después el tema de la propiedad intelectual. O sea, yo no sé si ustedes saben que una pyme en Argentina no tiene capacidad de patentar en su país ningún producto industrial y que esa patente tenga de alguna manera una protección global. Hay que ir a patentar a Delaware, hay que ir a patentar a Chile, hay que patentar a Brasil. Entonces es interesante, ¿no?, preguntarnos qué visión tenemos nosotros de nuestro sector industrial o de nuestra comunidad científica si no le ponemos a disposición la posibilidad de que sean parte del proceso de propiedad intelectual del mundo, ¿no? Así que, bueno, me parece que esos también son cosas, el proceso de apertura continúa y entonces me parece que también es un fundamento más por el cual la economía va a crecer. Mi último punto son estabilidad macro. Yo les diría ahora es mantener lo que hay y simplemente se van a terminar de ver los resultados. Yo creo a la brevedad, más allá de lo que ya se ha logrado hasta este momento. Desregulación económica sigue, que es este proceso. Podríamos tener esta conversación en un mes y les voy a traer 4, 5, 10 cosas más que van a haber ocurrido dentro de los 10 meses. Y después del proceso electoral es probable que el gobierno esté en condiciones de retomar, volver, digamos, a habilitar la palanca del Congreso para generar reformas, que acá típicamente se conocen más como reformas, a veces se los llama como estructurales, pero les quiero cambiar el nombre y lo voy a llamar las reformas libertarias, ¿ok? Estoy bien. Sí, tranquila, sí, está bien. Entonces, ¿cuáles son las reformas libertarias? El presidente ya las expuso y están expuestas en ese decálogo que él comentó en lo que se llamó el Pacto de Mayo, ¿ok? Entonces, simplemente quiero contarles un poquito. Y creo que a partir del 10 de diciembre se abre la ventana para empezar a discutir de manera más estructural estas reformas. Y él decía al presidente, el primero es el respeto de la propiedad. Entonces, vos hablabas del campo, ¿no, Marcos? Tenemos una ley que es la ley de tierras, que es flagrantemente inconstitucional y es una lesión al derecho de propiedad clarísimo, que está en este momento. Hay miles de millones de dólares de inversiones potenciales en Argentina que no se hacen por la existencia de esa ley, que es un atentado contra la ley de propiedad, contra el derecho de propiedad. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, la ley del fuego que impulsó Máximo Kirchner, que básicamente dice que si tenés un incendio, básicamente te bloquea tu derecho de propiedad de una parcela por 20 o 30 años. Entonces, bueno, ese tipo de cosas es parte de eso. Bueno, del equilibrio fiscal ya hablamos y de apertura también. Reforma laboral es otro de los puntos que plantea el presidente. Yo les decía hace un rato que había dos temas
y que la ley Bases ya había atendido a uno de ellos, que era el tema indemnizatorio, pero hay otro tema en el mercado laboral que es la rigidez laboral. Y lo voy a ilustrar con un ejemplo de otro país para que se entienda de qué estoy hablando. Argentina tiene negociaciones salariales que son sectoriales nacionales. Eso es un marco institucional particular. Por ejemplo, Alemania tiene negociaciones salariales que son regionales. Por ejemplo, otro país que tiene el mismo sistema que Argentina es Italia. Entonces los metalmecánicos hacen un acuerdo salarial que sirve para Milán, pero que no permite contratar a nadie en Calabria. Entonces Argentina tiene ese mismo problema. Tiene básicamente un arreglo salarial que es el mismo para todo el territorio nacional. Y eso le impone al mercado laboral una rigidez que no permite ni siquiera tomar en cuenta las consideraciones regionales, sino tampoco las condiciones de productividad. Entonces, en algún momento esta rigidez la vamos a tener que plantear, máxime en una economía que va a una estabilidad de precios absoluta, porque cuando tenés estabilidad de precios absoluta, las rigideces del mercado laboral se van a hacer más evidentes. Nosotros en el DNU 70 habíamos propuesto, después quedó en la cautelar, que el convenio de instancia inferior prime por el convenio de instancia superior. Entonces, si uno tiene una negociación en su empresa que es diferente a la negociación del convenio nacional, eso es lo que nosotros habíamos puesto en el DNU 70 y me parece que es una discusión interesante para tener y me parece que eso como que se completaría, digamos, lo más importante en términos de reforma laboral. El presidente hablaba de educación. La reforma educativa, la ley Bases tenía la reforma educativa más importante en 50 años, así que tendremos que retomar eso. Quizás ustedes saben que en Argentina el sistema público no puede ofrecer, está prohibido por ley ofrecer, por ejemplo, educación digital. Entonces, si una provincia quiere generar cursos que lo puedan usar todos los estudiantes de la provincia de temas técnicos, específicos, etcétera, lo tiene prohibido hacer. Ni hablar la inteligencia artificial como mecanismo de aprendizaje. Así que tenemos todo un debate interesante para hacer en educación. Tenemos el tema de la coparticipación de impuestos, que eso no me voy a adentrar, y la reforma tributaria no me voy a adentrar, porque eso entonces sí, el día que charlen con Luis, voy a dejar que él hable los detalles de eso, pero sí les quiero decir una cosa que es interesante. Nosotros estamos bajando el costo del Estado nacional. Y después está el Estado provincial y el Estado municipal. Y Javier para mí tiene una posición respecto de este tema extraordinariamente madura, porque él dice, a nosotros nos votaron para que el Estado nacional funcione. A nosotros no nos votaron para torcer la voluntad de los bonaerenses o los catamarqueños o los pampeanos. Entonces, mi equipo de gobierno se va a focalizar en hacer que el gobierno nacional funcione. Ahora, el problema provincial sí lo vamos a tomar en el proceso electoral. Entonces les voy a dar un ejemplo, una provincia X, no digo el nombre porque el gobernador se enoja, ¿ok? Pero hay una provincia en el noroeste argentino que el 90% de los ingresos son de coparticipación y de regalías mineras. Eso quiere decir que si en esa provincia el gasto público se bajara 10 puntos, esa provincia podía llevar todos sus impuestos provinciales a cero. Entonces, los candidatos de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales van a llevar ese mensaje. Van a decir, Javier bajó el gasto público 30 puntos y bajó todos estos impuestos. En las provincias vamos a bajar el gasto público 15, 10, 20, lo que corresponda, y entonces eso nos permite eliminar los impuestos provinciales o veremos hasta dónde llegamos. Hay provincias que tienen más y tienen menos. Pero eso es como me parece súper interesante. Y por supuesto también teníamos dos temas más que están en el Consejo de Mayo, que es la reforma previsional, que tampoco no tengo tiempo ni me voy a adentrar mucho ahora. Y después otro, el objetivo del 25% de gasto público consolidado en los 3 estamentos de gobierno, que para nosotros esto se logra primordialmente generando lo que los norteamericanos llaman accountability, o sea, que vos te hagas cargo de tus impuestos. Por eso lo habrán escuchado a Luis Caputo hablar un poco del tema de que si el IVA se desdobla, que las provincias se hagan cargo con sus habitantes de cuántos son los impuestos que
cobran en sus provincias. Y nos parece que las sociedades pueden elegir el nivel de gasto público que quieran, es una decisión soberana de cada votante de cada provincia. Pero lo que no nos parece correcto es que lo elijan, o lo que no nos gustaría cambiar, es que lo elijan sin ser conscientes del verdadero costo fiscal de aquello que están financiando. Entonces, me parece que eso también va a ser una parte interesante. Bueno, voy terminando entonces con eso. Los invito a ser parte de esta, parte de esta gesta. Va a haber nuevos desafíos. Me parece que va a haber nuevos debates. Como digo yo, pasamos de la supervivencia a pensar cómo crecer. Y va a ser en una Argentina, me parece, con muchas oportunidades y en absoluta libertad.